Entonces, volviendo a nuestro marco de las ideas de la modernidad, eh, Tocqueville dice, eh, no siempre las cosas se dan como uno esperaría. Entonces, ¿de dónde viene este asunto de la inseguridad que puede ocurrir? Cuando esas diferencias se vuelven inesperadas, imprevisibles e incontrolables, que era lo que justamente les hablaba ahorita. Cuando yo no soy capaz de reconocer al otro, o no soy capaz de, o la sociedad no es capaz de asimilar a los otros, eh, es ahí donde las diferencias empiezan a importar, ya bien sean económicas, de raza, de sexo, de trabajo, de lugar de origen, y es ahí donde esas diferencias que no pueden ser controladas, que son inesperadas y que además nadie pudo prever que se presentarían, es de ahí de donde viene la inseguridad en el sentido de el conflicto, digamos, es decir, la inseguridad como la entendemos nosotros en la vida cotidiana ciudadana. Un ejemplo muy bobo es básicamente, no sé, que las diferencias en el sentido económico hacen que exista ladrones y que los ladrones usualmente se crea que son de sectores menos favorecidos cuando pues no necesariamente es así, pero digamos que pues esta era la idea que se tenía en la modernidad acerca de el origen de esta idea de la inseguridad. Entonces, de nuevo, esas diferencias inesperadas, imprevisibles e incontrolables son para Tocqueville el origen de este marco de diferencia entre riqueza y pobreza. O sea, es aquello que no se puede controlar. Si todos nos aceptáramos como libres e iguales, dice Tocqueville, no necesariamente tendría que existir esta diferencia entre riqueza y pobreza o entre bueno y malo, digamos, dentro de la estructura social. Volviendo a esta, pues a la historia que les estaba contando en los arrieros anteriormente, eh, esta historia del cable es bien interesante porque de nuevo pues volvamos a la idea de todos estos colonizadores que fueron los paisas y que luego serían eh, digamos como toda esta idea del paisa pujante y colonizador como de tierras inhóspitas. En realidad sí, si ustedes miran la geografía de la zona cafetera, o sea, es decir, de Quindío, Caldas, toda esta región, es súper difícil porque es muy montañosa y luego la siguiente migración de judíos que llegaron aquí a Colombia, que fueron muchísimos, pues ya como que no cabían para trabajar las tierras ahí, decidieron subir más al norte y colonizar pues lo que ahora es Antioquia. Pues todos estos eran lugares que eran de muy difícil acceso. Entonces, una de las soluciones que se dio en el siglo XIX para la comunicación, aparte de la arriería, fue la construcción de los cables. Este cable que ustedes ven acá es el famosísimo cable que venía de Manizales a Mariquita. Es el cable aéreo más grande que se construyó alguna vez en el mundo, es decir, no hay cables aéreos más largos que este. Y pues la idea era, digamos, transportar la mercancía o el café desde Manizales hasta Mariquita muchísimo más rápido, porque hasta Mariquita porque Mariquita está cerca del río Magdalena y digamos que la idea era que iba desde la zona cafetera hasta el río Magdalena y por el río Magdalena salía pues a exportarse a Europa o a Norteamérica, donde tuviera que exportarse. La salida siempre era arriba, digamos, por la costa, en la desembocadura del río Magdalena. Entonces, pues el cable fue toda una inversión en construcción, digamos como de infraestructura que se hizo durante el siglo XIX. El problema es que el cable aéreo era bastante inseguro por muchas razones. Uno, pues porque como ustedes ven ahí, lo que ponían era básicamente las cargas de café ahí en una plataforma y eso estaba ahí medio amarrado. El cable muchas veces se descarrilaba y se perdía la carga. La gente incluso viajaba ahí en el cable aéreo como ustedes ven en esta imagen, o sea, osaba viajar ahí que era bastante peligroso. Eh, y pues si ustedes piensan de Manizales a Mariquita, todo es bajada. Entonces esto podía llegar a, a tener unas velocidades increíbles en las cuales pues no se podía controlar, pues que se mantuviera ahí quieto la carga o la persona que estuviera viajando por el cable. Ahora de ese gran cable creo que solo queda
algunas torres. La torre más famosa queda en Manizales, que es justamente al lado de un centro comercial que se llama El Cable, o de una zona que se llama El Cable, que hay una torre, digamos, de la torre de la que partía este gran cable. Em, y pues lo interesante es que en realidad aquí en Colombia fue bastante difícil poder lograr la comunicación en todas las regiones. Eso realmente después tuvo serias implicaciones, digamos, también para toda la construcción de la identidad y la unificación como de Colombia en diferentes regiones, y es porque esta gran geografía como diversa eh, y la forma en que se desarrolló Colombia evitaron que en realidad todo el mundo se le viera como un igual. Em, Realmente la razón por la cual la capital está en Bogotá es una razón realmente práctica. Uno, aquí hay una gran planicie que es todo pues la zona cundiboyacense, de la cual era pues fácil acceso, digamos, del río Magdalena más o menos. Era por Anapoima, de Girardot a Anapoima a Bogotá. Entonces no era pues como tan complicado el acceso. Pero lo más importante era establecerse zonas frías para poder evitar las plagas y para poder evitar las enfermedades. Entonces, si bien aquí ya había un asentamiento indígena grandísimo, era muy conveniente establecer las grandes ciudades en las zonas frías. Por eso, pues, gran parte de las grandes ciudades colombianas están en tierra fría, básicamente, porque era mucho más fácil controlar la población y la salubridad en lugares como Bogotá y no en tierras tan calientes donde ustedes tenían dengue, malaria, todo lo que se les ocurriera que podría afectar pues la salud de la gente que vivía ahí. Entonces, en realidad, si uno mira la zona cafetera, si bien comparte cafetera, hablando de la que ahora se conoce turísticamente como la zona cafetera y también Antioquia, compartían muchas características geográficas con el altiplano cundiboyacense. En realidad nosotros no estuvimos tan relacionados porque ellos en realidad estaban aislados porque estaban en otra cordillera. Bogotá estuvo siempre mucho más conectada con los Santanderes y con Boyacá, pero ya pasar hacia los llanos orientales, que eran estos lugares súper abiertos, donde el clima es bastante, pues, difícil para cultivar, la tierra también es muy difícil de cultivar, pues esa parte también estuvo aislada y se dedicó pues exclusivamente a la ganadería, y pues ni hablar de la zona selvática porque era aún más difícil llegar para allá. Entonces, digamos que si bien siempre estuvimos conectados, eh, pues como esta idea de lo heterogéneo culturalmente hablando, en realidad no siempre se marcó como un igual aquí en Colombia. Y pues eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? No solamente nos dividen las clases sociales o nos dividieron las clases sociales, nos dividieron también los lugares de origen, nos dividieron el mestizaje que se tuvo antes, sino adicionalmente nos dividieron las regiones. Entonces, de nuevo, pues de las ideas modernas a la materialidad siempre hubo un gran trecho por recorrer. Volviendo a nuestro cuadro de las ideas de la modernidad, pues la idea es que básicamente el Estado es algo que es una idea muy fuerte en la modernidad. El Estado es el que está obligado a garantizar la paz. Es decir, el Estado es el que está obligado a que esa heterogeneidad sea realmente aceptada, a que las diferencias no se vuelvan significativas y a que no exista riqueza y pobreza y pues inseguridad, violencia, conflicto y demás. Esto pienso que todavía sigue pesando muchísimo, digamos, en las ideas contemporáneas que se tienen pues del ejercicio del Estado, sobre todo en países como Colombia, en el cual el Estado podría considerarse paternalista en muchos sentidos. En el sentido económico, es que aquí todavía existe mucha regulación del Estado pues a la economía, no necesariamente directamente del gobierno, pero sí de varios sectores, por ejemplo, de agremiaciones que regulan el comercio, la importación, la exportación, el precio y demás. Nosotros el día de hoy todavía nos encontramos con cosas absurdas económicamente hablando, como carteles y monopolios, ese tipo de cosas. Piensen por ejemplo en Bavaria, que es básicamente un monopolio de un producto aquí en el país. Es decir, nadie es una competencia real para Bavaria en cuanto a producción y consumo de cerveza. Entonces el Estado es en teoría el que está pues obligado a garantizar que todos podamos vivir
en paz y armonía. Entonces todas estas medidas, digamos, que se tomaron, por ejemplo, durante el siglo XIX, apostaban a que el Estado pudiera no solamente regular, sino garantizar el bienestar de los ciudadanos. Entonces, más allá de, digamos, de regular las prácticas sociales y la forma del desarrollo de grupos, como pasó en el caso particular de pues, todos los países, el Estado también está obligado a garantizarle ciertas cosas, pues, a los ciudadanos. En un estado súper ideal, pues el Estado en teoría, digamos que en una forma muy ideal, el Estado está obligado a garantizar la salud y la educación a todo el mundo, que sea calidad o no, eso no interesa, digamos, como en estas ideas de la modernidad. Y otra de las funciones principales del Estado es la infraestructura. Entonces de ahí viene mi siguiente ejemplo que quería mostrarles, y este es el ferrocarril de Girardot, el de Girardot. Y digamos que los ferrocarriles en Colombia tuvieron muchos problemas para poder ejecutarse, y es que de nuevo la geografía agreste del país evitó que se pudieran extender realmente por toda Colombia los ferrocarriles. ¿Por qué? Porque piensen ustedes, bueno, seguramente muchas veces han ido a Girardot desde aquí a Bogotá, subir pues esa altura desde Girardot hasta aquí a Bogotá era supremamente difícil. Entonces las máquinas que se construyeron durante el siglo XIX se construyeron para geografías como las de Europa, que no tiene casi digamos montañas muy altas ni nada, excepto pues obvio los Alpes y estas cosas, pero pues allá se construían túneles, puentes y demás. O Estados Unidos, que básicamente también es plano. Entonces las máquinas que se construyeron eran de mucha potencia, pero no de tanta, como para poder subir carga desde tan abajo hasta tan arriba aquí como a Bogotá. Entonces para eso el gobierno en el siglo XIX contrata un ingeniero cubano muy famoso que se llama Francisco Javier Cisneros, que él básicamente hizo todo el tendido de ferrocarriles casi que en toda Latinoamérica, pues para solucionar el problema. Entonces, ¿cuál fue la solución que dio el señor Cisneros pues a todo este problema de la geografía agreste? Fue construir líneas mucho más angostas de las estándares que se tenían en Europa y en Estados Unidos, para poder tener máquinas mucho más potentes que jalaran, digamos, mucho más, con mayor fuerza para poder subir. Entonces el problema no era bajar de Bogotá a Girardot, porque casi que no necesitaba ni siquiera consumir combustible porque la máquina bajaba sola. El problema era subir, que era todo lo que iban a traer aquí al interior del país, y pues ni hablar de Antioquia y toda esta parte de Colombia, por allá los países. Entonces, aquí nos enfrentamos a varias cosas. Si la carga venía de la costa, la carga podía venir por tren, desde la costa hasta, de nuevo, Honda, Mariquita, algún lugar que siguiera siendo bajo. Pero ahí tenía que cambiarse toda la carga a una máquina mucho más grande, que estaba además pegada a un ferrocarril que era más angosto. Entonces no podía ser el mismo tren que traía las cosas desde la costa hasta, no sé, final del río Magdalena para empezar a subir, sino tenían que cambiar toda la carga de tren. Entonces esto pues implicaba un gasto logístico que en realidad no meritaba ese gasto. Entonces por eso, en gran parte, los ferrocarriles fueron un fracaso. Acá ustedes ven otro ejemplo, aquí rápidamente para que vieran pues cómo se ve en fotografía, cuando llegó el ferrocarril pues ya a Cúcuta. Entonces lo que pasó fue que en Colombia existieron muchas líneas de diferentes tamaños que requerían construir máquinas también de diferentes tamaños para poder ajustarse pues al terreno y a la dificultad de los terrenos en cada una de las zonas del país. Por eso digamos que el gobierno invirtió muchísimos esfuerzos para poder construir infraestructura que nos pudiera comunicar, pero pues en realidad no fue tan fácil lograrlo al final.